españoles. Inicialmente, la belleza de estos parajes debió de subyugarlos. Sin embargo, su codicia de oro y riquezas los impelió al saqueo y la masacre de la población nativa. Cuzco fue despojada de sus tesoros. Los templos fueron derruidos y sus piedras se utilizaron para erigir la colonia española. Se podría afirmar que Cuzco es una ciudad tan solo parcialmente colonial. La base de los actuales edificios, con sus sillares cuadrangulares típicamente pulimentados y trabados entre sí, data de los tiempos de los incas. Los españoles trataron de levantar sus edificaciones sobre el arranque de sus muros. Sin embargo, las estructuras arquitectónicas pronto se derrumbaron a causa de los reiterados seísmos. No sucedió lo mismo con los muros ciclópeos construidos por los incas, que habían sido alzados teniendo en cuenta las destructivas fuerzas de la naturaleza. La iglesia y convento de Santo Domingo son buenos ejemplos de cuanto sucedió aquí. Se levantaron sobre el antiguo Templo del Sol, Coricancha, es decir, el recinto de oro, el santuario más destacado de Cuzco. Desgraciadamente poco pervive de su antiguo esplendor, excepción sea hecha de algunos muros de contención y unas pocas terrazas. Recién construido, sin embargo, el Templo del Sol ocupaba una superficie cuadrangular de 160.000 metros cuadrados. En su recinto se encontraban la Pampa del Sol, el Llano del Sol, y el Jardín del Sol, ornado con estatuas áureas de tamaño natural que representaban flores, plantas y animales. Sus muros estaban cubiertos por 700 hojas de oro de casi 2 kilos cada una. Y en su interior se custodiaban magníficas riquezas, entre las que se contaban las momias reales, ataviadas con ropajes de vivísimos colores, adornadas con joyas, y los rostros embellecidos con láminas de oro. Buena parte de esos tesoros hoy se expone en el Museo del Oro de Perú, en Lima. Aquí podemos obsequiarnos con su belleza. Pero no podemos por menos de evocar la desenfrenada pasión que obligó al hombre a cometer los crímenes del asesinato y el latrocinio. En el museo se exhibe un sinnúmero de alhajas de la cultura inca, como esta prenda ceremonial confeccionada con 13.000 placas de oro y artefactos procedentes de otras naciones dominadas por el imperio inca. Los españoles se quedaron admirados al contemplar la forma en que los incas habían erigido sus monumentos. Aún hoy podemos hacernos una idea de las habilidades constructivas del pueblo inca admirando la célebre piedra de los 12 ángulos. Los sillares de diversas formas se encuentran encajados entre sí sin emplear cal ni argamasa alguna. Están colocados con tal precisión que resulta imposible introducir entre ellos la hoja de un cuchillo. He aquí la imagen que debía de ofrecer el Templo del Sol. Ahora podemos comprender la estupefacción de los conquistadores españoles al descubrir uno de los lugares más sagrados del imperio inca. Un complejo atestado de estatuas de oro y obras de arte de las que cualquier museo se sentiría orgulloso. Sin embargo, en lugar de preservar aquellos hermosos artefactos, buena parte de los más magníficos tesoros de la humanidad se perdió irremediablemente. Los españoles fundieron casi todas las piezas para acuñar los pesos de oro que enviaban a España. Los moradores de Cuzco no corrieron mejor suerte. Se trataba de indefensos agricultores y obreros de la construcción, sin preparación alguna para encararse con un enemigo tan cruel como los conquistadores. La mayor parte de la población fue masacrada, ya que los españoles torturaron y se encarnizaron con los cuzqueños para sonsacarles el lugar donde el único inca había escondido sus tesoros. Los españoles estaban convencidos de que los incas habían atesorado sus riquezas en ciudades ocultas entre las montañas andinas. Una de aquellas poblaciones permaneció olvidada durante siglos hasta que el historiador estadounidense Hiram Bingham la descubrió en 1911. Se trataba de la ciudad perdida de Machu Picchu.
Su hallazgo suscitó diversas dudas. ¿Qué función tenía Machu Picchu en la época de la conquista? ¿Por qué no la encontraron los españoles? ¿Fue realmente el último reducto de los incas? Por el momento, estas preguntas carecen de respuesta. Según ciertos arqueólogos, Machu Picchu fue un puesto avanzado y fortificado construido para evitar que las naciones hostiles penetrasen por el valle sagrado de Cuzco y cayesen sobre la capital. Para otros, se trataba de un complejo sagrado, la sede de las vírgenes consagradas al dios Sol. Aquí se alza un templo elevado en su honor. Quizá el santuario se emplease a sí mismo como observatorio astronómico. No podría estar más próximo al cielo. Aún hoy se puede contemplar la Intihuatana, el lugar donde se amarra el sol, una especie de reloj de sol. Se cree que los españoles jamás llegaron a este paraje. Pero ¿cómo es posible que no hallasen una ciudad tan sumamente extensa? Hay arqueólogos que opinan que se encontraba tan bien oculta y era tan antigua que incluso los incas que poblaban sus contornos durante la conquista española ignoraban su existencia. Es posible que Machu Picchu ya se encontrase abandonada y engullida por la selva en tiempos de los conquistadores. Pero algo sí es seguro. Pese a su halo de misterio, Machu Picchu no es la legendaria tierra de El Dorado. En ese caso, ¿dónde se hallaba El Dorado? El mítico Reino de Oro, la ciudad de muros forrados de oro y parques con árboles y flores de oro. La ciudad de los sueños de cualquier hombre, inconcebiblemente rica en alhajas y piedras preciosas. ¿Era el lugar a donde habían huido los incas con su oro al irrumpir los conquistadores? De ser así, tendrían que haber abandonado el país. En tal caso, el mito de El Dorado no guarda relación alguna con Perú. Para rastrear sus auténticos orígenes, debemos dirigirnos hacia el norte, a Colombia, ya que de allí procede el mito de El Hombre de Oro. La leyenda está vinculada a una ceremonia que tuvo lugar en el lago de Guatavita, situado a 50 kilómetros a oriente de Bogotá, la actual capital de Colombia. Cuando los españoles supieron de la historia del rey cubierto de polvo de oro y joyas, que arrojaba piezas de oro al fondo del lago, supusieron que el lecho lacustre debía de estar alfombrado de tesoros acumulados a lo largo de los años. Los científicos trataron durante mucho tiempo de determinar el origen tanto del mito como del ritual. Y en 1954, un equipo de arqueólogos colombianos ofreció una explicación aparentemente plausible. Sus investigaciones concluyeron que hace milenios, en una época en que el hombre ya habitaba la cordillera andina, un gran meteorito cayó de los cielos. Posiblemente los indígenas oyeron un estruendo ensordecedor y vieron hendiendo el cielo a la velocidad del rayo una masa dorada seguida por una estela de oro. Los testigos del fenómeno debieron de creer que algún poderosísimo dios había llegado a la tierra. Los arqueólogos opinan que seguramente el cacique de los muiscas se recubría con polvo de oro y tomaba un baño ritual en conmemoración de aquel acontecimiento. Sin embargo, el germen de la ceremonia no constituía el único enigma. En primer lugar, ¿dónde tenían los muiscas las grandes cantidades de oro que tiraban al lago? Sabemos con toda certeza que solamente las tribus de la Tierra Caliente, las regiones tropicales calurosas y húmedas, explotaban riquísimas minas de oro. Sin embargo, en la meseta de Bogotá, donde habitaban los muiscas, no hay trazas del metal precioso. Siendo así, ¿cómo es que a aquel pueblo le sobraba el oro hasta el punto de permitirse el lujo de arrojarlo a las heladas aguas del lago?